Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, bienvenidos, en serio. Hoy tenemos un evento bien interesante, distinto a todo lo que siempre hacemos en APM. Claro que tiene que ver todo esto con psicoanálisis, pero ahora con una parte mucho más creativa, más artística, más estética, que es el arte, y es Jean-Michel Basquiat con la doctora Patricia Lazard, que es psicoanalista, didacta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que tiene un diplomado en lenguaje cinematográfico, otro diplomado en historia no mundial y uno más en historia del arte. Entonces, pues nos va a llenar de información interesantísima acerca de este gran artista que se llama Jean-Michel Basquiat. Te doy la palabra, Patti. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes, por estar interesados en Jean-Michel Basquiat. Eh, Quiero agradecerle asimismo a la Asociación Psicoanalítica Mexicana y a la maestra Yvette Ginsburg, que va a estar presente con ustedes y conmigo, por darnos esta oportunidad el día de hoy para hablar de eh, cuando el arte te salva y tu historia te mata. Voy a compartir con ustedes varias pinturas y varias situaciones de su vida, pero quiero primero leerles tres escritos de gente muy importante. La primera es de 1927, desde el doctor Freud, que tenía yo que ponerlo, ¿verdad? Y dice así, esto lo dice en un trabajo que se llama El porvenir de una ilusión. Y dice así, el arte ofrece un sustituto de satisfacción para el ser humano y con más intensidad a la cultura, para poder renunciar y reconciliar el sacrificio de los seres humanos para poder vivir dentro de una civilización. Otro gran pintor nos dice, el propósito del arte es limpiar el polvo de la vida diaria de nuestras almas, Picasso. Y por último, dice así, otro pintor importante. Una pintura no es la muestra de una experiencia, es la experiencia en sí misma. Mark Rothko. Y ahora les voy a empezar a compartir algunas pinturas y vamos a hablar de tres aspectos importantes para poder entender la pintura de Jean-Michel Basquiat. La primera, evidentemente, es su vida personal, que la voy a integrar con su contexto histórico de su propia vida, pero no nada más de su vida, sino de su cultura y de su experiencia como gente de color negro. No, no quiero decir negro porque no se dice hoy en día, pero lo tengo que llamar así porque en sus pinturas hay hombres de color negro. Y la política. La política también le tocó a Jean Michel y a sus padres y sigue tocando a las gentes de color. Entonces, si me permiten, voy a compartir con ustedes. Aquí está Jean Michel Basquiat. Cuando vemos pinturas de Jean-Michel Basquiat, nos empezamos a preguntar ¿por qué existen tantos hombres de color y de dientes blancos que se trazan con letras de artistas de jazz o números de sus discos? ¿Por qué él adora a la cantante María Callas y el jazz? ¿Por qué es posible dormir en un cojín viejo donde existe abajo miles de dólares? ¿Por qué ir a la Costa de Marfil a buscar a un brujo? ¿Por qué morir por una sobredosis de heroína a los 28 años, cuando uno está en la meca del éxito? Jean-Michel Basquiat se le llamó el primer artista de color
de los Estados Unidos. Se le llamaba también el nuevo Van Gogh. Los psicoanalistas aprendemos a seguir la historia del desarrollo, de las familias, de los trazos transgeneracionales, de los dolores, de los quiebres, de las venganzas, del placer, del vacío, del amor, de las pérdidas de un individuo que sufre, repite o cambia, donde se empiezan a entender poco a poco las marcas en su vida. Pero quisiera, como se llama el rey Zulu, mostrarles una imagen. Estos son los reyes Zulus actuales. Los reyes Zulus están en un festival en Nueva Orleans, en Mardi Gras, en Semana Santa, pero tienen su propio festival. Los reyes Zulus vienen y tienen un desfile en Nueva Orleans, pero originalmente el rey Zulu venía, o los Zulus, son una etnia de África del Sur que emigró al centro de África y compartieron con otras etnias. Posteriormente fueron esclavos y fueron llevados, ustedes bien lo saben, desde primero los ingleses, después los americanos, y tuvieron en sí ellos mismos muchos enfrentamientos. Estos existen aún porque tienen danzas muy peculiares, un idioma también, un lenguaje especial, y se fueron transmitiendo también estas costumbres desde los esclavos hasta la situación actual. Si ustedes van algún día a Nueva Orleans y van a ver el Mardi Gras de los blancos, pregunten dónde está el de los de color, porque aquí está una foto actual de ellos. ¿Ok? Bueno, otra situación que quiero marcar muy, muy importante es la historia. Implica las pinturas de Jean-Michel Basquiat. Los esclavos que desde Inglaterra hasta Estados Unidos fueron llevados de África, de Ghana, de Nigeria, de Senegal o de Angola, y en un principio fueron llevados por los ingleses cuando empezó el gran movimiento de la Revolución Industrial a trabajar el algodón en las Antillas. Y ya después, cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, se encontraron que era un muy buen negocio esto de los esclavos y entonces se los llevaron de África y de varias zonas de África a Carolina del Sur, a Luisiana, a Mississippi, a Alabama y algunas partes de las islas que conquistaron o que volvieron a tener ellos. Estos esclavos eran como cosas y de alguna manera eran elegidos por sus dientes, porque hablaba de fortaleza si estaban blancos y fuertes. De alguna manera trabajaban en campos de algodón en un principio, después en los campos de azúcar y de trigo. Posteriormente trabajaron como esclavos en la construcción y en la industria textil. El proceso de esclavitud comienza en el siglo XVII y termina realmente cuando de alguna manera se abre o se procesa que se termine la esclavitud en los Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que hoy en día existe el Black Matter Leaves en la actualidad. Estos conflictos no de alguna manera están terminados, pero existen, ¿no? Es lo que nosotros llamamos transgeneracional, o sea, esta esclavitud fue transmitida desde que estaban los ingleses, después los americanos, y la esclavitud para Jean-Michel Basquiat fue realmente uno de los puntos importantes de su preocupación y de su sostén, o sea, poder pintar aquello que se fue transmitido para él y poderlo hacer en arte. Aquí ven la corona de los tres picos del rey Zulu y imágenes de
de la corona de tres picos, que ya les voy a explicar por qué tiene tres picos, porque tiene todas sus pinturas. Quiero que lo recuerden, tiene un símbolo. Aquí, por ejemplo, debe estar escritos nombres de artistas de jazz o nombres de libros. Todo estaba integrado en sus pinturas, ¿ok? Bueno, Jean-Michel Basquiat nació en Brooklyn, en Nueva York, el 29 de diciembre de 1960. Su padre, haitiano y de madre americana, pero de padres puertorriqueños. Entró a un mundo muy complejo de los Estados Unidos, por ejemplo, cuando Cassius Clay ganó 6 rounds con Tony Hunsker. Yo ya me recuerdo, los jóvenes no se han de acordar, pero yo me acuerdo, ustedes ven aquí las torres, ¿verdad? O sea, sí es una foto de 1960. Y a las pocas semanas también John F. Kennedy fue electo. Sus padres vivieron la presencia de los movimientos de los derechos civiles, tan cimbrados en esa época y tan divididos que fue llamado la época del año del África. Él vivió años profundamente convulsivos, porque déjenme platicarle simplemente lo que pasó entre los años 60 y 70. En 1968 ya de alguna manera eh, Basquiat había muerto, pero ya estaba el movimiento del gran premio Nobel Martin Luther King. Después, en 1963, matan a John F. Kennedy. Y en 1968, año que también muere Basquiat, muere el Robert Kennedy. Por ejemplo, en 1955 entra muy despacio la intervención rusa a Vietnam y Estados Unidos entra, y en 1975 termina la guerra de Vietnam. O sea que le toca también a Basquiat vivir la atmósfera de la guerra de Vietnam, que no fue, evidentemente, y el movimiento de los hippies y el movimiento también de el rock que entró a Inglaterra en lugar del jazz. Bueno, el jazz ya estaba porque el jazz realmente surge en 1910 en Nueva Orleans. Sin embargo, quiero contarles que antes del jazz estaba el blues. ¿Cómo surge el blues en los Estados Unidos? En los campos de cultivo. Como eran campos muy grandes, se hablaban así unos a otros y ese hablar con tonalidades agudas y graves entre unos y otros hizo que se integrara una voz musical que acabó siendo el blues. Y del blues nace después el jazz, donde Louis Armstrong fue pues el gran virtuoso y gran innovador de la música. Entonces se dan cuenta que la política y la historia que pasó Jean-Michel Basquiat no es que la vivió totalmente, pero sus padres la vivieron, sus antepasados lo vivieron y verán la historia de su familia. ¿Ok? Vamos a ir al padre de Basquiat. En 1950, en Haití, el doctor François Papadoc, era haitiano el papá, se llamaba Gerard, estableció su trono presidencial como un régimen totalitario y se convirtió en un combatiente violador de los derechos humanos contra los que no aceptaba nadie que no estuviera con él. El hermano del padre de Basquiat, Yves Basquiat, de 24 años, fue capturado por diferencias políticas y asesinado. Esta fue como la primera muerte de la familia Basquiat. Por lo que los padres de Jean-Michel decidieron que su padre viajara a Estados Unidos. Provenían de una familia acomodada y sus hermanos y sus padres quedaron en Haití en arresto domiciliario. Posteriormente, con los años, el padre muere y Jean-Michel, eh, de alguna manera, se entera más tarde que el abuelo muere en Haití por arresto domiciliario. Gerard, este hombre, llega a Nueva York en 1955
y se conecta con otros haitianos para trabajar múltiples oficios, conociendo a Matilde, que esta es la mujer, la madre de Jean-Michel, en alguna fiesta, porque en esas épocas se conocía a la gente en bailes. En uno de estos bailes de haitianos la conoce y a los 2 años se casan. El padre trabajó en múltiples oficios hasta que con mucho esfuerzo logró graduarse de contador y le dio un enorme peso a su esfuerzo y a su profesión, porque esto lo veremos en las discusiones que tuvo con Jean Michel, que era un artista plástico y no era un señor de cuello blanco, ¿no? Sin embargo, esta madre Matilde, de origen puertorriqueño, nunca se integró totalmente a la sociedad americana. Ella nació en Estados Unidos, pero como les dije, tenía algunas familiares, siempre vivieron en el Bronx y siempre estaba asimilada al mundo puertorriqueño. Sin embargo, Matilde fue diagnosticada con esquizofrenia y entraba y salía diferentes momentos a hospitales psiquiátricos. Su primer hijo, ya se casaron después de 2 años de novios y tuvieron un primer hijo que se llamó Max, que nació en 1959. Este hijo murió a los pocos meses, lo cual devastó mucho a la pareja y a la madre. No se sabe, por lo menos lo que yo he estudiado, de qué murió, pero murió a los pocos meses. Y después, casi al año, nace Jean-Michel Basquiat en 1960. Después nace una hija en 1964, ella, Lysène, y luego la otra hermana que se llama Janine. Ven cómo está un poco mezclado los nombres franceses por Haití. O sea, porque en Haití se hablaba francés, fue una isla francesa y hablan francés, ¿no? Cuando Jean-Michel tenía 8 años, los padres se divorcian y quedaron bajo la tutela del padre debido a que la madre, como les dije, tenía depresiones importantes y entraba y salía de hospitales. No se sabe con claridad porque algunos autores dicen que tenía esquizofrenia, o sea, una enfermedad muy severa psicológica, y otros una enfermedad limítrofe que también puede denotar una depresión mayor muy severa, por lo que no estuvo muy presente, pero estuvo de una manera inconsistente con Jean-Michel, ¿sí? El libro que escogieron las hermanas, escribieron después de la muerte, que se llama El Rey del Placer, que es del 2022, nos cuenta que Jean-Michel fue un niño muy dedicado a ver caricaturas y muy como triste y confundido. Recuerdan a un niño observador, callado, que veía la televisión, que casi no hablaba, pero sin embargo le gustaba mucho ir a los museos porque fue la madre en sus salidas de los hospitales quien lo llevaba al Museo Metropolitano. Le sacó de hecho una cartita una entradita para niños que podía entrar. Entonces ya entendemos un poco una situación psicológica. El padre huye, su hermano lo matan, se casa con una mujer de Puerto Rico, la mujer tiene un hijo, el hijo muere, luego nace Jean-Michel y luego las dos hermanas. La madre sufre de depresiones mayores o de situaciones psicóticas, va y entra al hospital y esto va a dar después como una consecuencia una situación emocional muy importante para Jean-Michel. Sin embargo, después, en 1968, Jean-Michel tuvo un accidente terrible. Al cruzar la calle no vio un coche y lo arrolló. Tuvieron que operarlo de emergencia y le quitaron el vaso. Esto hizo que permaneciera muchos meses en cama, al cuidado de su madre o de sus hermanas. Tenemos que recordar que la madre estaba y no estaba presente a veces. Y en esa época la madre le regala un libro de anatomía
que se llama Anatomy of Human Body de 1958 de Henry Gray, que lo pueden googlear y lo encuentran. Y lo inscribió a los museos de arte, sobre todo al Metropolitan, y de esa manera lo introduce a los colores, al arte, a las texturas, a los lienzos, a las ideas expresionistas del arte. ¿Por qué expresionistas? Yo creo que porque a la madre le gustaba el expresionismo. En 1975, el padre se divorcia de la madre y decide llevarse a sus hijos a Haití un año. Es en Haití donde Jean-Michel empieza a ver el Caribe, su magia, su humedad, las aventuras, los árboles, los colores, los rojos, el fuego y sobre todo el vudú. En 1975, el padre, como les dije, ya se había graduado de contador público, tenía un buen trabajo y se volvió a casar con Nora Fitzpatrick, una americana blanca que los hijos aceptaron. Michelle, pues en esa época sí vivía con los padres y era muy mal estudiante, se fugaba mucho de la casa y empezaba a drogarse en las calles del Bronx. De regreso a Nueva York, de regreso a Nueva York, está Nueva York por aquí, de regreso a Nueva York, las diferencias que empezaron a existir cuando Jean-Michel empezó a ser más adolescente y menos puber, empezaron a ser realmente complicadas. Jean-Michel no llegaba a la casa, no iba a la escuela, se peleaban, se golpeaban entre ellos y en alguna ocasión Jean-Michel vio la furia del padre golpear a la madre y esto contribuyó a que a que no terminara su educación básica y se fuera de la casa varias veces, ya que el padre jamás aceptó su profesión, siempre la devaluó, siempre dijo que nunca iba a ser nadie y que con eso no iba a vivir, aunque después de su muerte, algo lo que es impresionante, ¿no? Muere Michelle a los 28 años y los que se quedan al cuidado de toda la obra, nada menos y nada más, son el padre y las hermanas. Jean-Michel se fue de la zona familiar del Bronx a Manhattan, un lugar de gente blanca y rica. Se conecta con Al Díaz, que era un grafitero de los muros de Soho, en el Lower East Side, no lejos de las galerías, escribiendo en sus firmas Samo, que quería decir same old shit. Ahí conoció a Andy Warhol en un restaurante y corrió a verlo y le entregó uno de sus dibujos. Andy Warhol lo vio un poco con desprecio y le sacó $20, lo cual de alguna manera fue muy significativo años después, porque esos $20 se convirtieron en mucho dinero. El rey Zulu está la corona de tres picos. El rey Zulu, ya les platiqué que es un desfile fundado por la comunidad negra de Nueva Orleans como homenaje y resistencia al colonialismo, tanto británico como americano, de África del Sur. Aparece en muchas de sus obras, como la corona de tres picos, que usó como fetiche. Esta corona la vamos a ver en muchísimas pinturas. Fue su escudo de armas, por decirlo así. Se burló de todos los reyes de un reinado sin existir. Jugó a ser el poeta, el músico y evidentemente el campeón de box, porque Cassius Clay fue su ídolo aunado a los grandes artistas de jazz. Esos tres picos significan exactamente eso, el poeta, el músico y el campeón de box. En uno de los reyes Zulus se dibuja a Louis Armstrong pintado de blanco con una máscara negra que voy en este momento a explicarles muchísimo.
para que vean la complejidad que es una pintura del rey Zulo, ¿sí? En 1986, Basquiat, Jean-Michel Basquiat pintó El Rey Zulo. Aquí está, este es el Rey Zulo. Esta obra, y sin ambigüedad, el personaje principal es la cara de Louis Armstrong. En la cara vemos la pintura que dice King Zulu, esta, ¿ok? Ya hace mención a la ceremonia en donde Armstrong aprendió en 1949 la importancia del desfile de la dignidad del rey Zulu. Como mencioné, ya mencioné, en el Mardi Gras existe esta desfile. Como cuna del jazz y segregación, lo inventaron o lo reabrieron un club social de ayuda que recolectaba fondos para ayudar a los miembros de la comunidad negra. La comunidad blanca tenía sus propias autorizaciones y no autorizaba a los negros a desfilar en su Mardi Gras. Se observan bien en la pintura la cara negra, sobresale en el contorno los ojos y la boca blanca, como un disfraz. No se sabe si realmente Basquiat en esta pintura quiso hacer un homenaje a Louis Armstrong o quizás descalificarlo, porque si saben ustedes la relación que tuvo con los blancos y la vida sencilla que él, por ejemplo, admiró más a Parker. Louis Armstrong fue un hombre sin padres, adoptado por un tiempo por una familia judía que agradeció toda la vida y llevaba, para los que no sepan, una estrella de David dentro de él, por el agradecimiento que tuvo por esta familia judía que lo adoptó por un tiempo y lo ayudó a estudiar. Y pensamos, ¿esto es una crítica, una burla, una insinuación de revuelta? ¿Es así como los blancos querían ver a los negros con ojos y bocas blancas? Este conflicto de sentirse devaluado, de sentirse hijos de los esclavos, de sentirse oprimido, es un tema constante en la pintura de Basquiat. Constante, todo el tiempo lo vamos a ver. Debajo de la inscripción del rey Zulu, lo voy a hacer grandecito para que lo vean, hay un número que dice 5542A. Este número es un número de un registro de un disco dedicado a otro gran jazzista y un gran pianista, pero este es blanco, que se llama Beo de Becker en 1924. Su sentimiento melancólico lo llevará a entrar a la leyenda del jazz desde su infancia temprana. ¿Por qué? Porque fue el padre el que oía y oía el jazz. O sea, él aprendió a amar el jazz por el padre. Pintar a un músico blanco y a otro de color hace referencia a su historia. Un padre haitiano y una madre de Puerto Rico, mestiza, que vive desde su corazón. A la izquierda hay un tamborista que se llama Bill Matthews, miembro de una orquesta de jazz criol de ascendencia francesa en Nueva Orleans, y parece que se mueve como si estuviera participando en un desfile. Esto seduce al artista. A la derecha, un hombre bien vestido es Kit Renna, 1949, un trompetista de Nueva Orleans que tocó con Louis Armstrong. Su traje verde y sus anteojos oscuros dan, sin lugar a duda, un homenaje a su gran Charlie Parker. Al rato les voy a poner una música de Charlie Parker. El pequeño personaje arriba a la derecha es el saxofonista Faith Marble, que tocaba en las excursiones de baile que se hacían en el río Mississippi, donde estaba un hombre joven con su trompeta llamado nada menos que Louis Armstrong. Es muy importante que vean que este azul que aparece mucho en sus cuadros implica el azul del Mississippi, donde los esclavos trabajaban.
donde trabajaban el algodón, y ya les dije posteriormente la caña de azúcar, los granos. Los granos, por ejemplo, de los campos de cultivo los va a pintar en color amarillo. Cada cuadro de Basquiat tiene todo el tiempo elementos de protestas, de dolor, de letras de artistas, de discos, de matanzas, de búsqueda de libertad, desde una pieza de jazz, un lugar de respiro y único para el dolor. Podemos hablar entonces de sublimar el dolor. Mm, Después de ser grafitero, entró a tocar jazz Jean-Louis Basquiat en diferentes bares. Pintó en lo que conocemos multimedia, o sea, en plástico, en lámina, en madera, en cemento, en bardas, en, con crayolas, con acrílico, con aceite, con letras, con imágenes, tendrían una causa y una necesidad. La capacidad de sublimación de sus impulsos, como dice Schauber, que es un escritor que lo estudió muy bien, lo entrenaron en la calle, en los lugares lúgubres de un Nueva York que vive el punk, el rock, el jazz, el arte pop y la guerra de Vietnam. Fue a Nina Rose, que aquí la tenemos, la primera en notar algo importante en sus cuadros. Fue su primera galerista y la que le ofrece un espacio donde su desarrollo realmente alcanza la materia prima, que va a ser el bastidor. Fíjense, los ojos sin pupilas y los dientes blancos, los corazones lastimados en sus grandes lienzos. La muerte del hermano, después de su nacimiento, coloca a la madre, que ya de por sí era deprimida, en una enorme depresión y varias hospitalizaciones. Y es a partir también de su accidente y el rechazo del padre que golpeaba a la madre y jamás le dio un lugar y una oportunidad de que él podría ser importante y tener una buena carrera, llegó a estructurar su personalidad y tener adicciones, unidas con el deseo de ser grandioso y reconocido, darle un lugar a los de color por su sufrimiento y tormenta, así como el suyo, el que vio desde niño por sus orígenes amalgamados que le ocasionaron una compleja identidad, identidad afroamericana, identidad francesa, identidad puertorriqueña. Estos dientes blancos en sus pinturas muestran, como lo dije, cómo valoraban a los esclavos. De alguna manera, eso daba la oportunidad y la esperanza de dejar de tener una tortura terrible y poder trabajar. Nada más y nada menos que se les valoraba como se valoran a los caballos por los dientes. La causa de la muerte de su hermano, Max, no está documentada, pero lo que sí sabemos es que esta tragedia nos lleva a los psicoanalistas a estudiar a un psicoanalista llamado André Green, francés, que ya falleció, pero que escribió mucho sobre lo que impacta en una madre y en los hijos cuando un hijo a temprana edad muere. Ella está hospitalizada y diagnosticada con personalidad o esquizofrénica o depresión mayor, habiendo vivido violencia familiar por el padre. Basquiat la defendió a los 15 años con un cuchillo. Sus capacidades de simbolizar y entender el temor y la pérdida del hermano en esa época y la tristeza en la madre no se procesaron y los eventos tan dolorosos que empezaron a crear en su memoria, pues no se hablaron. Como dice otro analista, también fallecido, inglés, pediatra y luego psicoanalista muy importante, que es Winnicott, que nos dice que la ruptura no empezó, sino siempre existió.
La experiencia de traducir los sentimientos catastróficos y estas gentes que llamamos objetos perdidos de la madre y la violencia de padre trajo como consecuencia una estructura melancólica, triste. Sus pinturas de esqueleto y muerte, déjenme, uy. Sus pinturas de esqueletos y muertes y ojos sin pupilas nos hacen ver cómo a los 7 años lo llevaron a tratar de sublimar a posteriori, poco más grande, este cataclismo interno, lo que él vivió y el que sintió que sus antecesores y ancestros tuvieron. Sus colores extravagantes muestran su rabia, su enojo, recuerdos de la vida del hombre de color que trabajaba frente al azul del Mississippi y en los campos de cultivo amarillo, donde nació, como les expliqué, la música que tanto amó. Primero el soul y después, evidentemente, el jazz. Em, Algunos autores lo consideran un artista neorrealista, o sea, nuevamente realista, y retomemos algún recuerdo de las pinturas realistas que se hicieron, por ejemplo, Kokoschka o Egon Schiele entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que ya no puse aquí porque pues nos van a distraer las pinturas de Basquiat, pero realmente son terribles, o sea, una expresión real de lo que vivieron los alemanes y lo que fue entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Winnicott nos dice que la primera experiencia estética, Winnicott en 1931 dijo que la primera experiencia estética de un bebé es la cara de la madre, ofrecida como espejo. Al bebé, de esta manera, lo hace sentir vivo. En Basquiat, su madre deprimida, ausente y presente, su espejo, como le llaman alterno, con y sin presencia, crea una experiencia en su arte, no finita, un movimiento repetitivo de su experiencia, ojos que no ven, sin pupilas, y calacas, esqueletos con líneas sin piel. Aquí vemos dos cuadros, pero este cuadro está otra vez la corona del rey Zulu y sus adorados músicos de jazz. La obra, la obra es estar siempre con los otros, trascender sus dolores y traumas exuberantes en lienzos plegados de símbolos. Estos son su resiliencia, su capacidad de manejar desde esa infancia, exorcizando sus demonios, trascendiendo el dolor en creatividad. Nos dice una autora, Tamara Davis, que su arte funciona con técnicas de repetir, borrar, cubrir, quitar, sustituir, deformar, casi como un gesto de niño, diría ella, que busca objetos transicionales, que son los objetos que usan los niños como los ositos o su cobijita para jugar ante la separación de la madre. La existencia de los colores, los gestos intensos, el deterioro y el enojo muestran una energía vital confrontando a la muerte, dice otra vez Schauster, un escritor que tiene artículos sobre él. Ya en 1907, ponerles, ya en 1907, Freud explica el rol esencial de lo infantil en la producción del arte. Sus bastidores con formatos grandes no son pinturas, nos dice Chaucer, es un deseo. Fue durante los años 80 que Jean-Michel conoce a nada menos que a este señor. Ya se acuerdan que
en una época cuando era grafitero, le había dado $20 y lo vio así como, ¿quién es este? No, a ver, le doy $20 y a ver, pásame tus cositas, ¿no? Sin embargo, ya en los años 80, Warhol conoce a Jean-Michel y le interesa mucho. Y le dice, oye, pues te invito vente, vamos a la factory. Y es ahí donde ellos crean más de 150 obras, entre las cuales van a sobresalir muchos colchones de box y fotografías que fueron expuestas ya en 2023 por primera vez, sobre todo los colchones, en centro, centro de Louis Vuitton en París. Las fotos conocidas que ambos se tomaron en pantalones y guantes, que están aquí las tienen, eh, se tomaron en pantalones y guantes de box, contrastan con el torso tan delgado y blanco y el robusto y atlético, creando la sublimación de la competencia y también de la homosexualidad latente, con la que tuvo ciertos encuentros, es cierto, pero Jean-Michel, él mismo decía que era heterosexual. No, no quiero decir que no tuvo algo que ver con Warhol, pero él se llamaba o se consideraba a sí mismo eh, heterosexual. Warhol fue el padre blanco que lo aceptó, no como el padre que nunca aceptó su profesión, pero quiso que fuera siempre un cuello blanco como él, estable y trabajador. Pero sin embargo, ese contador que no fue el que contó la historia de las culturas, de su historia y de sus raíces. El no ser reconocido por el padre de verdad, creó una experiencia de rechazo y furia, viendo el maltrato a la madre enferma. Hace pensar en el trabajo de Freud que escribe en 1916, que se llama Los que fracasan ante el éxito por culpa. Nos preguntamos cómo puede ser que este hombre con tanto éxito, vamos, estaba invitado a todas las galerías del mundo, era súper reconocido, pero se estaba matando con la cantidad de droga que ingestaba. A partir de esos años, Basquiat muestra su obra al mundo, encontrándose con una larga y profunda ambivalencia entre querer ser el gran artista y vivir sin una cuenta en el banco. Él dormía, dicen, abajo en un colchón, donde abajo de ese colchón estaban miles de dólares. No tenía una cuenta, como les dije, en el banco, por lo que se gastaba entre 2 o 3 mil dólares a la semana para consumo de cocaína y heroína. Algunas personas que lo conocieron en esa época lo describen enojado, otros gentil, otros dadivoso. Sin embargo, a todos impactaba su personalidad y su fortaleza, en francés se dice su charme, ¿no? La manera en que atraía a la gente, ¿no? Su arte denuncia la violencia, como ven aquí, la violencia, el racismo, el colonialismo, la esclavitud, la brutalidad con letras, números, músicos, nombres de discos. Pensaba que la transformación constante y la transición en el arte nunca termina. Así tiene acceso a su inconsciente, expresar la violencia que él vivió y leyó y escuchó. Quiero decirles que cuando lo encuentran muerto, se descubre que el hombre leía y tenía una colección inmensa de libros que yo estoy mencionando aquí, que él estudió, y también muchísimos discos. Así tiene acceso a su inconsciente, expresar la violencia que vivió y vio, leyó y escuchó en los grandes músicos de jazz que tanto admiraba. Su adicción intensa
en algún momento lo llevó, aparte de que lo invitaron a exponer en la Costa de Marfil, lugar que le fascinó, y fue ahí a buscar a un brujo para ver si podía quitarle la adicción. Se fue con una de sus novias que se llamaba Kelly Horn, que era una modelo que fue pareja de Basquiat un tiempo y lo acompaña en 1986, antes de su muerte, ya que fue invitada a la Galería Bernard de Abiyán en Costa de Marfil y quería reencontrarse espiritualmente, que lo curara, que lo ayudaran con esta adicción que ya evidentemente no podía parar. Este viaje le sirvió no para curarlo de su adicción, pero usó y utilizó en sus pinturas y compró símbolos y palabras de letras africanas que remiten al misticismo africano y que después utilizó para pintar. Su lucha espiritual y su energía caótica lo desorganizaron emocionalmente. Sin embargo, se encontró después de su muerte una gran cantidad de artículos y de muestras de chamanes, de curanderos africanos, de halos que refieren a la muerte y sobre todo, eh, pues su padre era de Haití. Tenía evidentemente la cultura vudú con él. Voy a seguir. Tuvo por un tiempo una pareja, ya lo dije, sin embargo no terminó, o sea, él salió con varias gentes, entre ellas Madonna y otras artistas, pero nunca logró formar realmente una pareja estable. La heroína y la cocaína eran usadas en el grupo artístico de Nueva York como sustancias recreativas y relajantes, como actualmente, ¿no? Que daban cierta introspección al artista. Pero en el caso de Basquiat, la adicción fue desproporcionada, destruyendo su salud, su capital y su vida. No era solo un consumo recreativo y placentero. Además, fíjense que dicen algunos autores que a partir de los 7 años se acuerdan que tuvo un accidente en el vaso y no fue bien, pues no fue bien atendido y presuponen que sentía dolores intensos en el cuerpo y que la droga anestesiaba esos dolores, tanto físicos como emocionales. Voy a poner aquí, vamos ahora aquí. El recorrido de su fama fue tan rápido que lo vemos fotografiado con el presidente Reagan, con Lisa Minnelli, salió con Madonna, obviamente con su gran amigo Warhol. Esta amistad con Warhol de alguna manera fue sumamente importante, pero en la punta del éxito que Basquiat tenía, escuchó que Warhol, su padre adoptivo blanco que lo aceptó, había dicho que era su perrito faldero. Nunca, jamás lo perdonó. Déjenme poner esto aquí. Aquí está Jean Basquiat. Basquiat presentó cuando en 1986 Warhol muere. Él se deprime de tal manera que aumenta su consumo de heroína y de cocaína, lo cual hace que a los 2 años de su suicidio, se suicida porque tiene una sobredosis de cocaína y de heroína. Cuando llegaron a ver su estudio, encontraron, como les dije, una gran cantidad de libros, gran cantidad de música de jazz y de música de ópera y sobre todo una enorme cantidad no exhibida todavía de pinturas. Se encontraron realmente, fue muy impactante esta muerte a los 28 años porque corresponde a algunas personas que les van a sonar frecuentes, con la misma edad, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jim Morrison, Brian Jones, etcétera, ¿no? Tanto el padre como las hermanas
se encargaron de crear su fundación, escribir un libro y promover en su arte inalcanzable. Económicamente, hoy en día, el mayor coleccionista del arte de Basquiat es nada menos que el señor Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton, de Dior, de todas las marcas de lujo, como bien saben, y por eso se pudo hacer esta exposición y sacar y pedir el permiso, porque estos colchones que yo no encontré ni les pude sacar foto cuando fui a verlos, no encontré en ninguna parte en la red fotos de los colchones donde pintaron pinturas en colchones de box. Eh, Quiero ahora mostrarles otro rey Zulu de Nueva Orleans. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabían que existía el rey Zulu en Nueva Orleans? No, No, ¿verdad? Bueno, y quiero acabar con una bonita frase de Mia Couto, que es un escritor de Mozambique. Chaka, así se le llama, fundador del imperio Zulu, a sus asesinos. Y dice así: ustedes nunca gobernarán esta tierra. Ella será gobernada solo por golondrinas del otro lado del mar, aquellas que tienen orejas transparentes. Esto está escrito en un librito chico, muy, muy bonito, que se llama El Balcón de Frangipani, donde habla sobre las costumbres de las personas de Mozambique. Y bueno, con esto yo podría terminar mi exposición, pero tenemos mucho tiempo para que hagan preguntas, para que hagamos comentarios, porque hay tanto que platicar sobre Jean-Michel Basquiat, que bueno, voy a cerrar eh, y dejar de compartir estas, voy a poner esto aquí. ¿Ok? Y dejar de compartir y podemos, Ivette, hacerlo si hay preguntas antes o si alguien levanta la mano o qué les interesa saber más, cómo han sentido esta vida tan movida de este hombre que pudo lograr desde alguna manera esta capacidad artística donde el arte sublima, donde el arte lo sostuvo, donde el arte, sin estudiar arte, ¿eh? Él nunca estudió, no terminó ni la preparatoria, o sea, eh, pudo transmitir sus preocupaciones, todo lo que escuchó y lo que sus abuelos escucharon o vivieron, y se llevó hasta los esclavos, ¿no? Los esclavos desde los ingleses hasta los americanos, de alguna manera emitiendo pues un gran enojo y que sabemos que no ha terminado. Sabemos que todavía existe el Me Too, ¿no? El Me Too en cuanto a los negros y cómo hace tan poco tiempo hubo una reacción cuando un policía mató a un muchacho golpeándolo terriblemente y por ahí se va a cumplir en unos días, acabo de verlo en las noticias, unos días, el año cuando mataron a este muchacho que bueno, ya no vive, pero de alguna manera nosotros no volvemos a hablar de que pues sí es un problema, sí es una tradición histórica desde hace muchos años, este conflicto del color y de la esclavitud que padecieron eh, los, hoy se les conoce los afroamericanos, pero él tenía también la relación con los franceses. Y ustedes saben muy bien que Europa, pues se la dividieron así como una regla, ¿no? Esto es para Inglaterra, esto es para Francia, esto es para Bélgica, esto es para... Entonces, todos estos esclavos estaban integrados posteriormente con culturas americanas, con culturas francesas, con culturas inglesas, y se fueron mezclando y el negocio terminó cuando realmente se pudo, aparte de que se había independizado Estados Unidos, cuando de alguna manera se proclamó que la esclavitud
era ya totalmente prohibida porque había baños de hombres y baños de mujeres, coches de hombres, coches de mujeres, había un racismo terrible. Yo recuerdo perfectamente haber ido a Nueva Orleans y escuchar gente de los barrios blancos decir, es que ahí ya empiezan a vivir los negros. O sea, y estoy hablando de 1970, no tan lejos, ¿no? Entonces es muy interesante que él lo presenta de esta manera, ¿no? Entonces estoy ávida de escucharlos y de saber sus opiniones y de poderlas contestar con mucho gusto. Y les iba yo a poner más tarde un poquito de música de Louis Armstrong, que bueno, ¿quién más no la conoce, no? Pero primero las preguntas, ¿no? O de Charlie Parker. Patty, Vicky Feinsilver escribió que está confundida con las fechas. A lo mejor nos las puedes aclarar un poco, como que es que creo que de repente dijiste muchas fechas y se volvió un poco confuso. Ah, ok. ¿Con qué está confundida? ¿Con qué fecha? ¿Con el nacimiento? ¿Con la época de las fechas de la historia? O sea, hubo toda una historia de época, ¿sabes? O la historia de las pinturas. Que tiene más que ver con la vida de él, como de repente dijiste algunas fechas que como que parecía que estabas en otra época que él no vivía. Claro, Este, es que sí es cierto. Yo integré la vida que él no vivió, pero que sí vivió en su interior. ¿Qué no vivió él? No vivió la esclavitud inglesa, no vivió la esclavitud americana. Sí vivió la parte cuando mataron a los Kennedy. Sí, no vivió, o sea, coincide en los 68 cuando Martin Luther King y él mueren, por ejemplo. Sí vivió la entrada del rock de Inglaterra, pero al mismo tiempo la importancia del jazz con Martin Luther King. Bueno, qué bueno que se confundió, porque es que es la integración de la historia basada en su historia personal. O sea, aunque no lo haya vivido, sí lo vivió en la transmisión ambiental histórica de su mundo. O sea, sí se habló que se había muerto el presidente Kennedy o o el hermano Robert, ¿no? Sí se habló de que los esclavos ingleses traían algodón, se sabía entre los negros, se sabía que había esa costumbre desde 1800 relacionarlos, no habían nacido, pero de relacionarlos con los dientes, porque los dientes, como con los caballos, si son blancos y fuertes, aguantan trabajo. Entonces era muy denigrante, pero sí, o sea, él lo leyó. Yo estoy como integrando esa parte histórica que vivió y no vivió, pero que sí integró y leyó y que le transmitieron su familia, el padre haitiano francés y la madre puertorriqueña americana, en donde evidentemente los americanos pues conquistan esta isla, pero son ahora ¿qué vemos, no? A los puertorriqueños hablando y cantando como Bad Bunny, ¿no? Y muy orgullosos de ser puertorriqueños. Pero no hace 20 años, en los 80, los puertorriqueños no les gustaba hablar mucho inglés o no les gustaba sentirse completamente americanos. Y Bad Bunny, por ejemplo, como un ejemplo actual, ¿no? Canta en español ajá, y es sí, de Puerto sí, Rico. y es de los artistas más famosos que No, existen. bueno. Y se viste como puertorriqueño en sus videos, ¿no? Me llama mucho la atención porque yo recuerdo haber estado hace muchos años en Puerto Rico y la gente pues, no quería mucho a los americanos. Y ahora utilizan a Bad Bunny como gran estrella, ¿no? Pero él habla en español y canta en español. Ujú. Ahora, ni hablar de Haití, digo, que es una de las ciudades más, de las islas y de los países más pobres del mundo con pues toda la brujería y el budismo existente, pero no se le ha podido ayudar realmente, ¿no? No es, y está
perdido en el Caribe, ¿no? Pero era uno de los lugares preferidos que él conoció con el padre. Eso sí lo vivió. Ah, dice Vicky que gracias por la clara. Qué bueno, Vicky. Hola. ¿Alguna otra pregunta? Y dice, Nina. Ah, Nina aquí escribió, ¿qué relación tuvo Jean-Michel con sus hermanas? fíjate que se llevaban, pero él era más grande. Pero él, por ejemplo, se iba mucho de la casa. Sin embargo, las hermanas eran más chicas y sí fueron a la escuela y sí procuraban de alguna manera cuidar la casa cuando la madre tenía que estar en el hospital. O sea, tuvieron funciones más de mujeres cuidando, haciendo la comida. Y, y sí fueron, no te puedo decir que yo he leído que eran de gran cercanía, sí lo sentían un niño serio, un niño que veía muchas caricaturas y ellas funcionaron como la madre que estaba a veces y que no estaba presente. Sin embargo, la madre fue la que de alguna manera sí llevó por primera vez a Jean-Michel a conocer el arte en el Metropolitan Museum of Art, ¿no? O sea, le consiguió una tarjetita de niño para que lo dejaran entrar gratis. Y, y fue muy interesante cómo fueron sus primeros o sea, a la madre le gustaba la pintura realista. Entonces, qué casualidad que él pinta intensamente. También se habla que es pintura africana. No sé si Nina estés de acuerdo. Nina sabe mucho de arte también y de música. Y bueno, el jazz fue sumamente importante en su vida. Pero fíjense qué curiosa es la vida. Se pelea terriblemente con el padre, pero utiliza con lo que el padre aprendió, que fue el jazz, porque el padre amaba el jazz, siendo de Haití, pero amaba el jazz. Y entonces él escuchó mucho el jazz y conoció muchos artistas y conoció muchos discos gracias al padre con quien terminó una relación muy mala, no lo volvió a ver. O sea, muchos años después, cuando él se vuelve famoso, invita al padre y en este libro que les recomiendo, el artículo que yo escribí de Jean-Michel Basquiat ya está publicado en la revista de psicoanálisis que pueden adquirir en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, ¿verdad? Y lo pueden comprar. Y ahí la pueden Ahí lo comprar. pueden comprar y está la bibliografía del libro que escribieron las hermanas de la familia Basquiat. Y ahí se ven fotografías que no se pueden bajar por fácilmente por la red porque es evidentemente muy privada. Y se ve que Jean-Michel invitaba al padre a cenar a lugares muy importantes en Nueva York cuando ya tenía el dinero y le presentaba a Madonna o le presentaba a Warhol o al grupo de los artistas importantes de la época. O sea, sí hubo un reencuentro en donde pues el padre notó y vio que su hijo sí fue un gran artista. El problema fue, yo me lo cuestiono, sobre todo leyendo este artículo de Freud, que los que fracasan en un momento, no llegan al éxito, es por mucha culpa edípica, ¿no? O sea, no toleran el éxito en la competencia. Más súmale el accidente, más la madre esquizofrénica, más que no nunca lo pudo ver, o sea, yo pienso que nunca lo pudo ver realmente, porque en todos sus dibujos nunca hay un ojo con pupilas. Si ustedes ven realmente las pinturas de Basquiat, van a encontrar simplemente huecos negros o huecos blancos, pero nunca se ve la pintura. Él decía que lo que quería, bueno, él decía eso, ¿no? Nosotros los analistas lo entendemos de otra manera, pero él decía que él quería que el espectador viera e interpretara y estuviera con él, que siempre lo acompañara en pinturas que no terminaba. Entonces es muy interesante, ¿no? Un niño tan solo que pintó buscando que su espectador siempre lo estuviera cuestionando y preguntándole, bueno, ¿qué trae atrás de eso, ese ojo que no me está viendo? Nosotros como analistas sabemos que hubo una madre que murió el hermano, una madre esquizofrénica, una madre que entraba y salía de un hospital psiquiátrico y que evidentemente no le dio esa posibilidad de nacer, ¿no? Como dice
el doctor Winnicott, psicoanalista inglés que ya falleció, ¿no? Lo importante es que sí realmente el arte lo salvó de morir antes. O sea, fue un niño que tuvo que aguantar la muerte del hermano, tuvo que aguantar la agresión del padre con la madre y tuvo que aguantar que el padre lo devaluara siempre, que nunca aceptó que él podía ser un artista importante. Él quería que fuera como él fue, un hombre de cuello blanco que llegó de Haití con una bolsa con nada y con la otra menos, y que trabajó en las noches y estudió y trabajó y logró llegar a ser un contador y quería que su hijo único hiciera eso. Y empezaron las peleas después de regresar de Haití. No, es dura, fue duro, pero miren nada más lo que cuesta, o sea, ni siquiera, o sea, no me imagino lo que cuesta ahora un cuadro de Basquiat. O sea, les digo que aparte de que está lleno la Fundación Louis Vuitton, pues todos los museos han tratado de adquirir eh, un Basquiat, ¿no? No cualquiera fácilmente lo puede tener, ¿no? Dice, a ti dice Vero López que sí hay registros de sus primeros dibujos de niño. Sí, en el libro de la familia Basquiat dibujaba caricaturas. Porque veía muchas caricaturas, no sé si sea, bueno, los grandes, que veíamos caricaturas, ¿se acuerdan que eran como muñequitos que caminaban y que tenían los pelos así paraditos, como el Mickey Mouse chiquito que empezaba a caminar? Él dibujaba muchos muñequitos de esto al principio, sí. Está en las fotos, yo no las pude bajar porque es prohibido, pero está en un libro, digo, se los enseño. A lo mejor lo pueden conseguir en Amazon. Es un libro que tiene toda la vida de Basquiat. Es un libro grandote, aquí está. Se llama King Pleasure. Sí. Y pueden comprarlo seguro, seguro. Ah, les voy a enseñar a ver si tengo por aquí algún dibujito de chiquito. Aquí está. Ah, mira, el alce, que era famoso en esa ¿Se época. acuerdan los alces de las caricaturas? Ujú, ujú. Aquí. O sea, obviamente le gustaba pintar. Fue una forma muy importante de expresar sus emociones. Este otro chiquito. Aquí dice Mariana González si sabes Mira, por aquí hay otro chiquito. por qué utilizaba tanto los dinosaurios. No, no lo sé totalmente. Utilizaba las calacas, utilizaba los colores, utilizaba mucho pues mira, aquí hay un dinosaurio, casi dinosaurios chiquitos. Desde, Estos son dibujos de cuando era muy chiquito. ¿Ven? mm. ¿Y ven este? Como un perrito dinosaurio. Mira, si quieres lo podemos interpretar como algo grandioso, fálico, con una trompa, con una cabeza grande, pues es una imagen parental, ¿no? Desde lo muy psicoanalítico, ¿no? Sí. Otra pregunta que hace Vicky. Aquí hay otro dibujo, por ejemplo, muy tormentoso. Yo no los pude bajar porque, pues es que no, es prohibido. Ah, ¿ven la corona? Ujú. Siempre hay nombres, siempre hay letras y siempre hay números. Números relacionados a momentos de guerra, momentos de volúmenes de jazz, o sea, tienen un significado. No es nada más al azar. No es porque de plano llegué y hice el color y este es muy fuerte, por ejemplo, es de un hombre roto, ¿no? Con los huesos en sus manos. Aquí hay Bueno, en toda su obra se ve como esta necesidad que tiene de papá, ¿no? y de mamá por los ojos.
Ujú. Este es un dibujo chiquito, ¿ves? Sí. Este, por ejemplo, es muy fuerte. Yo lo quise bajar, pero no pude. Es un una pintura de él. Fíjense en la delgadez de los brazos y el azul del Mississippi. ¿Ven los ojos? No tiene pupilas. Ninguno de sus ojos va a tener pupilas. Es muy representativo. ¿Puedes ampliar, dice Vicky, la relación entre Andy y Basquiat? Andy Warhol, sí, claro. Mira, como te dije, Andy Warhol lo conoció cuando era grafitero y le dio $20 a un dibujito cuando él era grafitero y no lo peló. Pero cuando Andy Warhol en la fábrica, y ya era muy importante con el pop y con todos los artistas que lo rodeaban, empezó a notarlo y empezó a ver que era alguien muy importante, o sea, que sus dibujos valían la pena, pero no fue quien lo inmediatamente subió, sino fue su galerista. Sin embargo, con él, con Andy Warhol, fue el que lo llevó a conocer a las y los galeristas del mundo. O sea, le dio un empujón enorme, pero emocionalmente, Andy Warhol es el papá blanco que lo acepta, que lo quiere. Yo tengo la impresión, no está escrito, pero que sí hubo una relación homosexual entre ellos. Se tomaron fotos y se veía el cuerpo lampiño de Warhol y el otro fuerte, musculoso, y pintaron, como te dije, muchos, colchones que no pude tomar y no encontré, no encontré los colchones porque los tenían bien guardados, o sea, estoy buscándolo. Miren, este es otra corona, muy importante. Estas son las cosas que tenía del budismo. ¿Lo pueden ver? Del vudú. Ujú, Sí, es una pieza de una persona para el vudú, que le ujú. ponen alfileres, ¿sí? A mí me pareció aquí una pregunta muy importante en donde Nina nos dice que no ve mujeres en sus cuadros. No, tienes toda la razón, Nina. Son asexuales. O sea, básicamente son hombres por la manera de dibujarlos. Bueno, aquí hay una mujer, mire, porque está la boca pintada, pero son seres, son asexuales, no marcan totalmente la masculinidad, sino son esclavos negros algunos, otros son figuras de animales, pero hay muy pocas mujeres como la que les acabo de enseñar y tienes toda la razón, no hay mujeres. Aquí hay una mujer, por ejemplo, sin cabeza. Sin cabeza. ¿Qué? Sin cabeza. Sin cabeza. Ujú. La madre era esquizofrénica. Iba y venía al hospital. ¿Sí? Fue para mí muy difícil poder ponerles todos los dibujos de Basquiat, porque eh, este es muy fuerte. La boca cerrada, los ojos sin pupilas, el negro, y debe decir aquí dice Enoch, Enoch, Enoch. Eh, y bueno, si lo leo, obviamente no lo voy a leer, pero tiene que ver con seguramente eh, músicos o momentos de guerra o situaciones que pasaron hace muchos años.
no lo que él vivió, pero lo que supo y quiso integrarlo a su historia. Pero ven el azul del Mississippi y obviamente el rojo de la pulsión erótica, también de la pulsión. O sea, nosotros los analistas sabemos que el rojo indica fuego, pulsión, corazón, sangre, etcétera, ¿no? O sea, y el azul con el rojo pues es melancólico, ¿no? Bueno, esto lo hacemos cuando hacemos pruebas con niños, pero el azul con el rojo es utilizadamente melancólico, lo cual pues fue un hombre muy melancólico, pero no de esos melancólicos que se sientan y de alguna manera no, pues no hacen nada, sino que vean nada más lo que hizo, ¿no? O sea, hizo un arte que lo sostuvo hasta un momento en que cuando Warhol muere, Vicky no toleró la muerte de Warhol porque era un gran sostén también para él. Era el padre blanco que lo aceptaba. Y entonces cuando él se pelea mucho con Warhol cuando le dice, escucha, no le dijo, él escuchó que le dijeron que era su perrito faldero que estaba atrás de él, eh, no lo toleró y muere Warhol y él a los 2 años se suicida. Se estuvo suicidando lentamente, vamos, guardaba 2,000, 3,000 dólares diario abajo de un colchón. No tenía cuenta de banco. O sea, los galeristas estaban muy preocupados porque no sabían dónde ponerle el dinero. O sea, lo que iban costando sus cuadros, si en Costa de Marfil, Francia, Europa, Japón querían un cuadro, no sabían a dónde dejarle el dinero porque no tenía cuenta de banco. Esto evidentemente un galerista importante, no sé realmente cuál, pero uno de ellos seguramente le indicó cómo, dónde y cuándo, y la familia, cuando ya empezó a ganar en serio dinero, como les digo, el padre fue invitado a, a comer con él, le presentó gente importante del mundo artístico de Nueva York. La madre sí falleció antes que el padre y pues antes de que supiera que él se había suicidado. El padre sí lo supo y por eso quedaron el padre y las hermanas en cuidar y checar la producción y por eso no es tan fácil, eh, pues es ilegal, ¿no? Bajar cuadros. Estos cuadros que vieron yo los saqué del internet o de lugares donde se pueden en un momento dado ver los cuadros, pero no es fácil porque pues es producción y distribución y cuesta dinero si quieres utilizarlo, ¿no? Es ilegal. Dice Odette Margain, este último autorretrato tiene una aureola, ¿verdad? Eh, Parece- mm, Tiene como un sombrerito. ¿Este? No, el que tenía la aureola que está hasta atrás del libro, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Pues, ¿qué te imaginas que pueda hacer? Un ángel. Y ella piensa que parece un murciélago, para que veas cómo tenemos ahí la interpretación. Bueno, eso es lo bonito de Basquiat, ¿me entiendes? Yo puedo pensar que es un ángel y tú piensas que es un murciélago, pero de todas maneras es alguien que no está. O puede ser un murciélago, pero sin ojos, con sus alas y con el azul del Mississippi. Yo creo que eso es lo interesante que a Basquiat también le interesaba, que uno viera como espectador lo que uno quisiera y interpretara con él, que ya no está, lo que decían sus cuadros. En general, te voy a decir algo, por lo que conozco de arte, los artistas no escriben lo que escriben los críticos de arte, ¿sí? No. El artista no escribe lo que escribe o no dice lo que escribe el crítico de arte. O sea, ellos pintan y pintan con la idea y lo ven de una manera personal. No sé si estés de acuerdo, Nina, pero el crítico de arte lo ve y lo estudia con la historia y con métodos y que si le puso sombras, no le puso sombras. O sea, sí hay un estudio previo de lo que hace, porque no es que agarró la pintura y la aventó.
porque no fue así, sabía mucho lo que estaba haciendo, porque también sufría mucho, pero no todo el que sufre es Basquiat. Pero tampoco, fíjate cómo la interpretación de algo que ven como un murciélago, yo la puedo ver como un ángel, lo cual me encanta, porque yo creo que eso es un simbolismo, una manera de simbolizar diferente, es arte también. A mí me encanta. Tú, le voy a preguntar a Nina, porque es una experta en cine y en música, ¿qué piensa de esto? Pero levanta tu micrófono, Nina. Tu micrófono. Ah, ya. Sí, no, bueno, tienes razón. Y, por ejemplo, hace no mucho estaba comentando sobre la interpretación en la música, bueno, y también en la La pintura, pintura. que muchas veces el crítico interpreta cosas a través, pues sí, de su prisma y a través de su conocimiento teórico y demás, y que el mismo autor ha dicho, y yo cuando quise decir eso, o sea, yo lo que quise fue pintar lo que sentí en ese momento, que tenía que Sí, pintar, evidentemente tiene pues pulsiones internas que lo llevan a manifestarse de cierta manera, pero nunca pensando que esto se va a interpretar así o esto quiere decir esto, o sea, no, es más bien como soltar la expresión, la expresividad, y el crítico, bueno, lo ve desde su parámetro y un crítico verá una cosa y otro otra, pero igual en literatura, los autores pues se maravillan de que el crítico piense de algo, que quiso decir algo que pues la verdad apenas lo está viendo a través de la crítica del teórico, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, no lo ven desde el punto de vista del crítico, y muchas veces el crítico, perdón, se saca de la manga sus interpretaciones, ¿no? también, también. Ahora, fíjate, para ustedes y a ti, Nina, yo vengo del psicoanálisis y de la psicología clínica y del desarrollo y de la simbología desde la psicología clínica. Entonces tuve que empezar a trabajar y estudiar su historia personal. Ah, no, claro. Ah, no, y me pareció muy bien la exposición y que, No sé si Basquiat estuviera de acuerdo. ¿Quién no, pero sabe? o sea, tú no estás como interpretando con parámetros de si lo que quiso decir con el tono del gris, sino evidentemente la historia personal de cualquier artista, pues nos da luz sobre la apreciación de sus cuadros, ¿no? Por Así, ejemplo, esto del rey Zulu, o sea, yo decía, pues, ¿por qué el rey Zulu? No sabía de los Zulus de de Nueva la Orleans África del Sur. Sí, para existe. nada, o sea, no sabía de eso porque eso es como una imagen, pues, muy, muy fuerte, que si la ves, pues, evidentemente se te queda, y si tú perteneces a esa etnia, pues más, ¿no? Claro. Y además, si la relacionas como con sus propias pasiones, como la música, la pintura, el box, como que te va dando sentido, ¿no? Pero yo creo que sí es importante conocer la historia y el entorno de un artista para entenderlo mejor, sin que necesariamente esto quiera decir que, 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 que tú con eso ya puedes entrar en sus pulsiones internas, ¿no? En su vida. Simplemente como que entiendes. Y también hay que una cuestión a considerar que muchas veces pues la vida de un artista y su producción artística pues son como dos cosas, porque si tú evalúas la obra de Diego Rivera a través del hombre que fue Diego Rivera con las mujeres, bueno, lo detestas y ni siquiera quieres ver su obra, ¿no? Entonces,
también qué tanto uno se debe distanciar del comportamiento del artista para apreciar su obra. También ese es otro punto. Y con respecto a lo de que mencionabas del arte africano, bueno, ciertamente sus caras a mí me recuerdan las Son máscaras así, africanas. Y cuando tú absolutamente. ves a las máscaras africanas, también tienen una mirada vacía, ¿no? Así es, Claro, porque está detrás el que va a mirar, pero así es, cuando como tú las la ves así exhibidas, bueno, pues son así, sin pupilas, ¿no? Me así es. gustó mucho tu exposición, muchas Gracias, Nina. felicidades. Muchas gracias por tu explicación. Nina es experta en cine y en música. No tan experta, pero muchas gracias. Es experta. Gracias, Nina. Gracias, Tina. Rebeca Vicas quiere saber cómo pasó de ser grafitero a galería, a poner Pues cuadros. porque de grafitero luego empezó a ser músico y se metió a un conjunto o a varios conjuntos de música. Y después utilizó lo que le llaman media, o sea, empezó a pintar. Y empezó a pintar lo que quería pintar. Quería pintar gente, quería pintar ojos sin pupila y los pintaba en diferentes lugares, en tela, en bardas, en aluminio, en cristal, en donde pudiera, porque tampoco pues, se acababa el dinero, o sea, porque no tenía tanto dinero, se fue de su casa y empezó a trabajar en eso. Pero poco a poco una galerista empezó a echarle el ojo y dijo, esto como que me late que puede ser algo exitoso y tuvo muy buen ojo. Cuando empezó a tener cierto éxito y fue hablándose en el mundo de Manhattan, de que había un cuate que había sido grafitero, que empezaron a hablar de él por los grafitis. No sé si se acuerdan, bueno, a lo mejor no, pero yo sí me acuerdo. No sé si los que se acuerdan de que hablaban de los grafitis de Nueva York, empezó a pintar y empezó a pintar esto que les pude más o menos de toda la producción, pues algo mostrarles. Y Warhol le interesó verlo. Realmente fue Warhol el que lo introduce a las galerías importantes, no solo de Nueva York, sino del mundo. Y lo hace su amigo. Y sí, no, podría haber sido seguramente su amante algunas veces, pero yo creo que no fue un amor de así de casarse ni de estar juntos toda la vida, sino él cuando escucha que Warhol lo desprecia, pues le duele muchísimo porque yo como psicoanalista pensé o percibo que fue este padre blanco quien lo acepta y lo quiere como artista plástico. Muy bien. Dice Vero López que si en psicoanálisis tiene algún significado, el que las manchas de pintura no concuerdan con el trazo negro de las figuras. Es decir, el color se sale de la figura marcada. Claro, claro, es que todo está hecho para que no termines de entender y te quedes ahí pensando, ¿qué es esto? ¿Por qué está así? ¿Se acuerdan que yo les dije que él pintaba sin terminar los cuadros, sin limpiarlos, sin arreglarlos bonito, dejar el negro de un lado, el rojo del otro, el azul por acá? O sea, estaba hecho como con la finalidad de decir, bueno, pues a ver qué piensan de lo que yo hago. ¿Sí? Yo pienso también desde mi capacidad y mi formación que es este desorden emocional interno que vivía entre el amor al arte, la tristeza por la vida, el dolor por la operación, la sensación de abandono de la madre. O sea, había mucho desorden afectivo que también se proyectaba en las pinturas. Eso es lo que yo creo. Pero como dijo Nina, pues sí, esto de interpretar pues no tiene mucho a veces que ver realmente, totalmente con lo que el artista está haciendo, porque es el arte en sí mismo. O sea, no porque estás enfermo o vives cosas duras, te vuelves Jean-Michel Basquiat o Leonardo da Vinci o Miguel Ángel o quién te gusta, ¿no? Ergon Schiller. O sea, pues no, o naces con esa potencialidad y creatividad
la traes y la quieres mostrar y te atreves a mostrarla, y si no, no, haces otras cosas. Esa es mi opinión. Ok. Yo no sé si tiene que ver con, digo, porque no soy psicoanalista, pero con que una gente que tiene, digamos, potencial y que tiene una vida difícil, como que tiene una pasión que expresar, ¿no? Digo, porque puede ser el deprimido que pues no hace nada porque no tiene la fuerza de esa pasión, pero es mucho más interesante, por ejemplo, un artista del expresionismo alemán que te transmite Busca, como, ¿no? sí, que te transmite como pasiones y angustias y miedos y cosas que te impresionan, que claro que también uno puede apreciar la pintura por ejemplo, del flamenco de Holanda, preciosista, Preciosísimo, ¿no? pero tiene como diferente fuerza, ¿no? Yo creo que una vida toda tranquila, digamos, no es tan interesante para la expresión artística, me parece igual en literatura y todo, y en música. Por ejemplo, los impresionistas, bueno, traían también sus cosas emocionales, ¿no? Sí, Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Bueno, así pintaba y cómo andaba, ¿no? O sí, sea, pero no quiero decir que como andes o como hayas vivido te va a convertir en el no. potencial de la creatividad. Eso es Mm. algo que lo traes dentro, está dentro de ti. Y sí estoy de acuerdo en la parte de la necesidad. Bergman, que tanto vimos tú y yo, ¿no? El cineasta. Bueno, la historia de Bergman es terrible, pero no se quedó en la isla sentado leyendo, sino hizo su historia en sus películas, porque sus películas hablan de su historia y cómo las hizo, ¿no? O sea, no cualquiera lo hace. Uno, pues, medianamente es un profesionista que nos apasiona esto, que es el arte, y cómo el arte apoya, ayuda, sostiene vidas dolorosas. Y no nada más eso, sino las produce, porque Bergman sí produjo su vida. Basquiat también produce su historia, pasada, de siglos. Ahora, me encanta oír, hoy en día, digo, les quiero platicar que oí que Trump puso al presidente de Sudáfrica así fúrico porque vio una fotografía que habían matado los negros a los blancos, lo cual fue una fotografía no real. Pero es esta situación nuevamente dialéctica del blanco y del negro, ¿no? Es así como que está el bueno y el malo, el que hace el mal, el que hace el bien, ¿no? Y el problema actual todavía en Estados Unidos, o sea, sí se siente. O sea, sí, lo que me llamó mucho la atención, lo quería comentar aquí, nada más lo vi así un momentito en la televisión, pero el gala del Met estuvo presente los artistas, las modelos, los cantantes de color. O sea, ellos fueron los protagonistas de este año, lo cual me llamó mucho o sea, ahí estaba Bad Bunny, ¿no? Vestido con Galliano, por decir algo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque fueron los de color negro los que fueron los representantes de las modas actuales. 2025. O sea que también algo que no toqué fue la moda. O sea, ¿qué hace que un artista también tenga o no tenga éxito aparte de su capacidad? Es la moda. Y la moda es un tema bien especial que trataré en otro momento. O sea, ¿qué hace que el artista sí aviente un plátano y sea una obra de arte? Para mí no, pero esté exhibida, por ejemplo, y sea carísima. Es una nueva tendencia actual, ¿no? De este tipo de arte. Dice Odette Margain que coincide con el hecho de no interpretar todo como analistas. Así Sin es. embargo, la lleva a pensar y sentir angustia, desesperación, terror. Y la pregunta es, ¿crees que esto fue lo que sedujo en el otro como observador?
que no podemos separarnos de lo emocional. Yo creo que hay una parte verdadera. Yo creo que cuando ves las pinturas, primero son formatos muy grandes, son pinturas muy, muy grandes. Entonces, cuando tú vas y ves estas pinturas grandísimas con estos hombres negros, con los dientes blancos y con todos esos rayones de color, pues yo creo que eso sí, lo que tú sientes es tuyo. Ahí sí no es no es Basquiat, pero lo que sí produce Basquiat es su producción. O sea, la producción genera un estado afectivo que cada uno sentirá como un gran placer o una sensación maravillosa. Ahora que saben del rey Zulu, que sí existió y que sí viene de África del Sur y que sí se propagó por todo África y que sí hay un desfile, pues cuando vean un Basquiat van a decir, ah, pues yo, van a sentir gusto o van a sentir emoción por haber, por haber conocido un poco más del Rey Zulu o van a comprar el libro que les recomiendo, pero es algo personal, Ivette. Pero yo creo que la producción de Basquiat genera afecto, emociones. La emoción es personal. Ahí sí no podemos generalizar. O sea, ¿a quién le da miedo, a quién le da angustia, a quién no le gusta, a quién se acerca más a él? Eso es de cada uno de nosotros por nuestra propia sensibilidad, nuestra historia. Y fíjate que lo que dice Rosa María Macías, dice, pensarías que el arte fue el vínculo que lo unió y mantuvo unido con su madre, elaborando en ocasiones. Sí, yo creo que sí. Y con el padre, porque pintó a artistas de jazz que escuchaba con el padre. Y por el padre aprendió quiénes eran los artistas del jazz. Y pintó artistas de jazz que no veían, que es la madre ausente. Ya hablando muy específicamente en términos psicoanalíticos, yo creo que claro que sí. O sea, el vínculo, la madre lo llevó a ver pinturas realistas. La madre fue la que lo llevó al Museo Metropolitano de Nueva York. La madre le regaló un libro de anatomía. Hay un dibujo de anatomía que se parece a uno que dibujó Leonardo da Vinci y que él pintó este, a su estilo, como el dibujo del libro que le regaló su madre de anatomía del ser humano, que le encantó. Ahí introdujo a la madre la pintura y el padre el jazz. Muy sensible la madre, ¿no? Sí. Sí, lástima de que estaba entrando y saliendo al hospital. Pues estaba enferma Sí. y se le murió un hijo. Entonces también es algo que no elaboró, que se quedó con ese dolor perdido dentro de ella, ¿no? Y que transmitió a Jean-Michel. Jean Michel nació como un año después de que se Un murió año su hermano. después, sí. Pues sí, era como muy Muy fuerte. pronto, ¿no? Sí, Tenían que reponer al muerto. qué horror. Qué horror, porque lo estás cargando. André Green habla mucho de esta vivencia especial en la madre y en el hijo, que es un psicoanalista francés que ya falleció, pero todos los que estudiamos para psicoanalistas lo hemos tenido que leer. Dice Adi Palma que también fue muy importante su relación con Keith Haring. Pregunta. Yo creo que sí. Fíjate que él se relacionó con, en la exposición que, bueno, que estuvo en el Louis Vuitton, en el centro del Louis Vuitton, hay una fotografía enorme de él con todos los artistas plásticos de la época importante de Nueva York de los ochentas. Entonces sí tenía amistades importantes, aparte de Warhol. ¿Algo más? Pues muchas felicitaciones de bastantes Ah, personas. pues, espero que les haya gustado. Me dio un poco de pena no poder transmitirles más fotografías, pero no sé, o sea, no permiten más que fotografías de galerías. Si vas a comprar uno, póster, no galerías de Nueva York, obviamente.
y algunas que uno puede encontrar en diferentes lugares. Tengo que decir que mi hijo Mauricio y Alex me ayudaron a buscarlas porque son artistas. Entonces no es fácil encontrar artistas. Lo del Rey Zulo lo encontré también buscando por ahí qué era, porque yo tampoco sabía que existía cuando lo leí y me interesó mucho y Basquiat sabía, porque lo pintó. Mm. ¿Por qué no nos pones la música que nos ibas a poner? Ah, sí, ahí va, ahí va. Bueno, una que se la saben todas. Una antiinmigrante que se Espérame, vive. no. No se oye, yo no lo oigo. Oye, No, no, ¿no? ¿Qué no. hago? Javier, ¿se puede hacer algo? ¿Qué? ¿No? Hola, ¿Cómo puedo poner la música? ¿la puso en la computadora? No, la tengo en mi celular. Ah, ok, si la puso en el celular, ¿cómo se llama la canción? Se llama de Louis Armstrong. Louis Armstrong con Armstrong. A ver, deme un minuto. ¿La puede poner? Las cosas de Louis Armstrong o Charlie Parker. Ahorita van a escuchar. De Louis Armstrong, ¿cuál me dijo que era la canción? La que quiera, ponga Hello Dolly, que nos gusta tanto. A Kiss to Bill, Dream a Little Dream, Get Jealous, Moon River, la que quiera. ¿La está buscando por internet? Sí, Ah, ok. Una ok, disculpa. encontré esta. Voy a compartir el sonido, ¿vale? Bueno, Vale. y el video también. ¿Es de Louis Armstrong? Sí, Ok, gracias. disculpen lo rudimentario, pero lo hicimos de rápido. A ver, veamos. I see trees of green. Un poquito más fuerte. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Muchas gracias, Javier. Muy amable. Bueno, pues con esta hermosísima canción de un jazzista, Louis Armstrong, nos vamos a despedir con mucho cariño. Reina muy amable, ya la estoy viendo. Gracias. Jacibe, también te estoy viendo. María Luisa, Nina, por supuesto. Algunos de mis queridos alumnos que están por allá no los he visto. Creo que por ahí anda mi hijo escondidón, pero también algunos pacientes queridos también. Muchísimas gracias por compartir conmigo, con la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Si están interesados sobre la bibliografía, de dónde saqué toda esta información, está en un artículo que ya salió en la nueva revista y que pueden comprar por un módico precio en la Asociación Psicoanalítica. Y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Patti, por Al contrario, muchas darnos gracias por toda la esta invitación. magnífica presentación, interesantísima. Los invito el 19 de junio, va a haber una presentación que se va a llamar La experiencia religiosa, Mm, con filósofos, también el curador de los rollos del Mar Muerto, con un psicoanalista, o sea, yo creo que va a estar muy interesante, también bastante de carácter distinto al psicoanálisis nada más, pero incluyendo otros pensamientos, otras formas de ver el mundo, entonces creo que va a estar padrísimo, no se lo pierdan. Y gracias, Patti, otra vez. ok. Bye. Javier, pues hemos terminado. Muchísimas gracias a todas y bueno, nos estaremos viendo en la vida. Bye. Hasta luego.